Los primeros $100.000 son un muro matemático que la mayoría de la gente nunca escala. No porque tengan mala suerte, no porque el sistema esté en su contra. Fracasan porque no comprenden la psicología de su propia estupidez. He pasado 70 años observando a gente inteligente sabotearse a sí misma con los mismos errores mentales predecibles. Y puedo decirles esto con certeza. Su cerebro está programado para mantenerlos pobres. Déjenme ser directo. Están luchando contra millones de años de evolución que los programaron para la gratificación inmediata. Sus ancestros, que guardaron bayas para el próximo invierno, no transmitieron más genes que los que se comieron de inmediato. Pero ya no vivimos en cuevas. Las reglas cambiaron, pero su cerebro no recibió el memorándum. Ese es el primer problema que deben resolver. Capital es libertad. Capital es apalancamiento. Capital es la diferencia entre ser una máquina biológica que intercambia horas por dólares y ser un actor racional que puede tomar decisiones sin una pistola apuntándole a la cabeza. Sin esos primeros 100.000, son solo otra abeja obrera rezando para que su salud aguante y su jefe esté contento. Una emergencia médica, una reestructuración corporativa, un estornudo económico y están acabados. No exagero. Vi esto desarrollarse durante la depresión, en cada recesión desde entonces, y en 2008 cuando la gente perdió todo. Las personas con capital tenían opciones. Podían comprar activos cuando todos los demás estaban en pánico. Podían esperar a que pasara la tormenta. Podían tomar riesgos inteligentes porque tenían un margen de seguridad. La gente sin capital fue aplastada, no porque fuera estúpida, sino porque estaba indefensa. Esto es lo que nadie quiere escuchar. Llegar a esos primeros 100.000 casi no tiene nada que ver con la inteligencia. Conocí a personas brillantes que murieron en la ruina y a mentes mediocres que construyeron fortunas. La diferencia no fue el coeficiente intelectual, fue la racionalidad. Fue la capacidad de reconocer y contrarrestar las tendencias psicológicas que hacen que los humanos hagan cosas idiotas con el dinero. Permítanme guiarlos a través de lo que realmente están combatiendo. Creen que están luchando contra los salarios bajos, la mala suerte o el sistema. Incorrecto. Están luchando contra ustedes mismos. Están luchando contra lo que yo llamo la psicología del error de juicio humano. 25 tendencias arraigadas que la evolución les dio para sobrevivir en tribus, no para acumular capital en los mercados modernos. Las tendencias que están destruyéndolos. La primera tendencia que los está destruyendo. Superrespuesta a recompensa y castigo. Son una criatura simple. Hacen lo que es recompensado y evitan lo que es castigado. Suena razonable, excepto que la sociedad moderna recompensa el consumo y castiga el ahorro. Compran un coche nuevo y todos los felicitan. Conducen un trasto de 15 años mientras ahorran agresivamente y la gente los considera patéticos. Todo su entorno social está castigando el comportamiento exacto que los haría ricos. Cada anuncio, cada publicación de Instagram, cada conversación con sus compañeros está reforzando los incentivos equivocados. Su cerebro evolucionó para preocuparse desesperadamente por lo que piensa la tribu, porque ser expulsado de la tribu significaba la muerte. Así que gastan dinero que no tienen para impresionar a gente que no les gusta. Y se preguntan por qué están arruinados a los 40. Esto no es filosofía. Es biología trabajando en contra de sus intereses financieros. Segunda tendencia, prueba social. Los humanos son máquinas de copiar. Si todos a su alrededor están alquilando BMWs y tomando vacaciones en Europa, su cerebro lo interpreta como el comportamiento correcto. No importa que estén ahogándose en deudas, su subconsciente ve a la multitud moviéndose en una dirección y les grita que la sigan. Así es como terminan con un patrimonio neto negativo por intentar mantenerse al nivel de los demás.
Voy a decirles algo que suena duro, pero les ahorrará décadas de miseria. La mayoría de la gente es financieramente incompetente. La mayoría de la gente trabajará 40 años y no tendrá nada que mostrar. La mayoría de la gente está siguiendo un guión escrito por marqueteros que quieren separarlos de cada dólar que ganan. Si siguen a la multitud, obtendrán los resultados de la multitud: una vida de ansiedad financiera y una jubilación que depende de cheques del gobierno. Tercera tendencia: envidia y celos. Esta es particularmente destructiva. Ven a alguien con una casa más grande o un coche más bonito y algo primitivo en su cerebro comienza a aullar. Ese aullido les costará todo si lo escuchan. Vi a la envidia destruir más riqueza de lo que jamás podrían las malas inversiones. Gente que gana 200.000 al año viviendo de cheque en cheque porque no soportan que su colega haya comprado un barco. Aquí está el principio de inversión que quiero que graben en su cerebro. En lugar de preguntar, ¿cómo me hago rico?, pregunten, ¿qué hace que la gente se quede pobre? La respuesta es obvia una vez que miran. La gente se queda pobre porque no puede retrasar la gratificación. Se quedan pobres porque les importa lo que piensen los extraños. Se quedan pobres porque dejan que sus emociones anulen su aritmética en todo momento. La matemática es brutalmente simple. Gasten menos de lo que ganan. Inviertan la diferencia en activos productivos. Esperen. Eso es todo. Ese es el juego completo. Pero simple no significa fácil, porque están luchando contra un cerebro que quiere placer ahora, estatus ahora, comodidad ahora. Su cerebro les está gritando que optimicen para hoy, mientras que su yo futuro es quien paga el precio. Cuarta tendencia: contraste, mala reacción. Su cerebro no evalúa las cosas en términos absolutos, las evalúa por comparación. Se sienten ricos hasta que conocen a alguien más rico. Se sienten pobres hasta que ven a alguien más pobre. Esta tendencia los vuelve irracionales con el dinero de maneras predecibles. Obtienen un aumento del 20% e inmediatamente inflan su estilo de vida en un 25% porque se están comparando con algún punto de referencia que no tiene nada que ver con la racionalidad. Les daré un ejemplo específico. Cuando Buffett y yo éramos jóvenes, no nos comparábamos con gente de éxito. Comparamos nuestras decisiones con el costo de oportunidad. Cada dólar gastado en consumo era un dólar que no podía capitalizarse durante décadas. Esa es la comparación racional. Pero casi nadie piensa así. Están demasiado ocupados comparando su coche con el coche de su vecino. Quinta tendencia: superreacción por privación. Los humanos odian perder lo que tienen mucho más de lo que disfrutan ganar lo que no tienen. Por eso la gente conserva acciones perdedoras demasiado tiempo y vende acciones ganadoras demasiado pronto. Por eso no pueden eliminar gastos malos de su presupuesto. Experimentan la eliminación de una suscripción de lujo como una pérdida dolorosa. A pesar de no haberse suscrito en primer lugar, no les habría dolido en absoluto. Su cerebro trata el renunciar a su ritual diario de café como si alguien les estuviera robando comida de la boca. Mientras tanto, están gastando $1.500 al año. Eso podría estar capitalizándose. En 20 años, son $50.000 que queman porque su cerebro no puede manejar la sensación de renunciar a algo. La tragedia del interés compuesto. Permítanme hablarles del interés compuesto, ya que todos fingen entenderlo, pero nadie lo hace realmente. El interés compuesto es la fuerza más poderosa en las finanzas, pero es completamente inútil si no tienen nada que capitalizar. Esa es la tragedia. La gente lee sobre Buffett capitalizando al 20% durante 60 años y piensan, genial, yo también haré eso. Excepto que tienen $500 y 3 tarjetas de crédito cobrando un 18%. No tienen un problema de interés compuesto, tienen un problema de formación de capital. Así es como se ve realmente el interés compuesto. Al principio es insultante.
Ahorran $6.000. Ganan un 10%. Son $600 antes de impuestos. Su coche se avería y les cuesta $900. Se sienten unos tontos por haberse molestado. Aquí es donde el 90% de la gente abandona. No pueden soportar el dolor psicológico de ver cómo los números pequeños crecen lentamente mientras la vida sigue dándoles puñetazos en la cara. No me emocioné con el interés compuesto a mis 20 años. Estaba esforzándome, sufriendo, viendo rendimientos minúsculos que no podían pagar unas vacaciones. La disciplina de continuar de todos modos. De ahí vienen las fortunas, no de la brillantez. De la terca negativa a renunciar cuando renunciar tiene sentido emocional. Más errores psicológicos. Sexta tendencia. Ponderación errónea de la disponibilidad. Su cerebro sobrepondera ejemplos recientes y vívidos e infrapondera la realidad estadística. Conocen a alguien que se hizo rico con las criptomonedas, así que piensan que ese es un camino viable, ignorando a los miles que fueron destruidos. Recuerdan el consejo de acciones que funcionó y olvidan los 10 que no. Esta tendencia hace que persigan el rendimiento y compren en los picos. El enfoque racional es ignorar las historias y confiar en los sistemas. Pero los humanos no son racionales. Somos criaturas impulsadas por historias, y las historias nos mienten constantemente sobre la probabilidad. Cada ganador de lotería que aparece en la televisión hace que 1 millón de personas malgasten dinero en boletos porque la historia vívida supera la realidad matemática. Permítanme darles el marco que yo uso. Lo llamo inversión. En lugar de preguntar ¿qué debo hacer para tener éxito?, pregunto ¿qué debo evitar para no fracasar? La segunda pregunta es mucho más valiosa porque los grandes desastres provienen de unas pocas categorías de estupidez que cualquiera con disciplina puede evitar. Evitar la estupidez es más importante que buscar la brillantez. Esto no es modestia, son matemáticas. Si evitan los desastres, la capitalización se encarga del resto. Pero un error importante puede borrar décadas de disciplina. Lo he visto suceder con personas más inteligentes de lo que ustedes jamás serán. Se pusieron listos, se volvieron codiciosos o fueron descuidados, y 40 años de acumulación de capital se desvanecieron en una estúpida decisión. Déjenme decirles cómo se ve la estupidez en la práctica. La estupidez es pedir dinero prestado para comprar activos que se deprecian. La estupidez es tener deudas de tarjetas de crédito mientras pretenden ser inversores. La estupidez es pensar que pueden superar a profesionales que pasan 80 horas a la semana estudiando mercados. La estupidez es comprar una casa que no pueden pagar porque están aterrorizados de que se queden fuera para siempre. Estos no son casos atípicos. Esto es lo que hace la mayoría de la gente. Séptima tendencia: mala influencia de la autoridad. Confían en las autoridades incluso cuando están equivocadas. Su cerebro desarrolló esta tendencia porque, en entornos tribales, desafiar al jefe los mataba. Pero en las finanzas modernas, las figuras de autoridad suelen estar vendiéndoles algo. El asesor financiero recibe comisiones. Los medios necesitan clickbait. El economista está promocionando su libro. Todos están optimizando para sus intereses, no para los suyos. Pero su cerebro sigue tratándolos como ancianos de la tribu que tienen su bienestar en el corazón. Seré franco sobre los asesores financieros. La mayoría de ellos son vendedores mediocres que no podrían vencer al mercado ni aunque su vida dependiera de ello. Les cobrarán un 1% anual para meterlos en fondos mutuos caros que rinden menos que los fondos indexados. Durante 30 años, esa tarifa del 1% se capitaliza hasta que se jubilan con un 30% menos de dinero. Pero tienen una oficina bonita y usan traje, así que su cerebro grita: confíen en la autoridad mientras los roban silenciosamente. La medida racional es simple: compren fondos indexados de bajo costo.
Manténganlos para siempre. Ignoren todo lo demás. Pero ese consejo no le da dinero a nadie, excepto a ustedes. Así que nadie con una plataforma lo dirá en voz alta. Lo complicarán, añadirán advertencias, les venderán newsletters y los convencerán de que invertir requiere una experiencia que no tienen. No la requiere. Requiere disciplina que probablemente no tengan. Pero ese es un problema diferente. Octava tendencia: evitación de la duda. Su cerebro odia la incertidumbre. Cuando no saben algo, experimentan dolor psicológico. Así que se apresuran a eliminar la duda tomando una decisión, cualquier decisión, incluso una mala. Por eso la gente vende en pánico durante las caídas. La incertidumbre de ¿se recuperará esto? Es insoportable. Así que venden en el fondo solo para dejar de sentir la incomodidad. Viví más caídas del mercado de las que la mayoría de la gente tiene cumpleaños. Siempre sucede lo mismo. Personas inteligentes que entienden la capitalización intelectualmente pierden completamente la cabeza cuando su cartera cae un 30%. El dolor emocional anula la lógica y hacen exactamente lo que garantiza la pérdida permanente. Venden. Esto es lo que necesitan entender. La volatilidad del mercado no es un error. Es la característica que crea los rendimientos. Las acciones les pagan una prima por soportar la incomodidad psicológica. Si mantener acciones fuera placentero y fácil, rendirían un 2% como los bonos. Rinden un 10% porque la mayoría de la gente no puede soportar ver cómo su patrimonio neto fluctúa salvajemente. Esa volatilidad es su compensación por ser racional cuando otros entran en pánico. Pero su cerebro no piensa en períodos de 30 años, piensa en ahora mismo. Cuando el mercado cae un 20%, su amígdala se enciende como si los estuviera persiguiendo un depredador. Cada instinto grita peligro, escapen, hagan algo. La acción racional es no hacer nada, o mejor aún, comprar más. Pero la racionalidad se siente como dar un paso por un acantilado cuando sus emociones les están gritando. Por eso sigo insistiendo en la psicología en lugar de la estrategia de inversión. La estrategia es trivial. Compren activos productivos, manténganlos. La psicología es donde todos fallan. No están luchando contra el mercado, están luchando contra millones de años de programación que nunca tuvo que lidiar con carteras de acciones e interés compuesto. Novena tendencia: sesgo causado por incentivos. La gente es predeciblemente irracional cuando su sueldo depende de ello. El agente inmobiliario les dice que compren ahora porque los precios nunca serán más bajos. El agente hipotecario les consigue el préstamo más grande para el que califican. El vendedor de coches les explica por qué el leasing tiene sentido. Ninguno de ellos está mintiendo exactamente. Simplemente están pensando en lo que los mantiene empleados. Sus propios incentivos también distorsionan su pensamiento. Quieren creer que merecen esas vacaciones. Quieren creer que el coche caro está justificado porque trabajan duro. Quieren creer que su carrera es segura, por lo que no necesitan un gran fondo de emergencia. Estos no son deseos malignos. Son humanos, pero los mantendrán pobres si permiten que anulen la aritmética. La forma en que siempre he manejado esto es crear contraincentivos. Cada vez que tengo la tentación de gastar en algo estúpido, calculo en qué se convertiría ese dinero si se invirtiera durante 30 años. Ese BMW no cuesta $40,000. Son $200,000 en dinero para la jubilación. Cuando lo enmarcan de esa manera, de repente conducir el coche viejo parece mucho más atractivo. Décima tendencia: sesgo de autoservicio. Creen que son más inteligentes, más competentes y más afortunados de lo que realmente son. El 90% de la gente piensa que son conductores por encima del promedio. El 90% de los inversores piensa que puede vencer al mercado.
Esta tendencia los vuelve demasiado confiados y vulnerables a errores que alguien con una autoevaluación precisa evitaría. Conocí a muchas personas brillantes. Tuve la suerte de trabajar con algunas de las mentes más inteligentes en los negocios, pero nunca conocí a nadie lo suficientemente inteligente como para superar consistentemente a los mercados a través del trading. La matemática está en su contra, las tarifas están en su contra, los profesionales están en su contra y su propia psicología está en su contra. Sin embargo, la gente sigue intentándolo porque no pueden imaginar que no son especiales. Así es como se ve realmente lo especial. Especial es tener la disciplina de vivir por debajo de sus posibilidades durante una década. Especial es seguir ahorrando cuando su cartera cae un 40%. Especial es ignorar el consejo de acciones calientes de su cuñado. Eso es especial porque casi nadie puede hacerlo, pero no es sexy. Así que la gente sigue persiguiendo la fantasía de hacerse rica a través de la inteligencia en lugar de la paciencia. La estupidez de la deuda. Permítanme hablar de la deuda porque aquí es donde veo la estupidez más espectacular. La deuda es lo opuesto a la capitalización. Cuando tienen capital invertido, se capitaliza a su favor. Cuando tienen deuda, se capitaliza en su contra implacablemente. Una tarjeta de crédito que cobra un 18% de interés está capitalizando su pobreza mientras duermen. Vi a gente ganar $100,000 al año y vivir de cheque en cheque porque financiaron todo: el coche, los muebles, las vacaciones, incluso sus gastos diarios en tarjetas de crédito que no pueden pagar. Creen que están viviendo bien. En realidad, están construyendo una prisión con un pago mensual a la vez. Aquí está la matemática que todos ignoran. Si tienen deudas de tarjetas de crédito al 18% mientras invierten en acciones esperando un 10%, están pagando una penalización del 8% para sentirse inversores. Eso no es sofisticación, eso es delirio. La medida racional es obvia. Eliminen todas las deudas antes de invertir un céntimo. Pero eso significa admitir que no pueden pagar su estilo de vida y la gente hará cualquier cosa para evitar esa admisión. El marco de inversión racional, modelos mentales. Permítanme darles el marco final, el que une todo. Lo llamo la estructura de modelos mentales. Necesitan entender la psicología, la matemática, la economía y la biología para tomar buenas decisiones sobre el dinero. La mayoría de la gente opera con uno o dos modelos mentales del campo que estudiaron. Eso no es suficiente. Necesitan entender el interés compuesto de la matemática. Necesitan entender los incentivos de la economía. Necesitan entender los sesgos cognitivos de la psicología. Necesitan entender el desajuste evolutivo de la biología. Cuando combinan estos modelos, ven claramente por qué la mayoría de la gente fracasa con el dinero y qué deben hacer de manera diferente. La psicología les dice qué errores evitar. La matemática les dice qué funciona. La economía les dice cómo funcionan los sistemas. La biología les dice por qué sus instintos los engañan. Póngalos juntos y tendrán un marco para la toma de decisiones racional que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Conclusión sobre los $100,000. Déjenme ser claro sobre lo que significan realmente $100,000. No es la jubilación, no es la independencia financiera, ni siquiera es tanto dinero en términos absolutos. Lo que representa es la prueba de que pueden controlarse a sí mismos. Prueba de que pueden retrasar la gratificación. Prueba de que pueden construir capital en un mundo diseñado para separarlos de cada dólar que ganan. Una vez que se prueban eso a sí mismos, los siguientes $100,000 llegan más rápido. La psicología cambia. Ya no están luchando tanto contra ustedes mismos porque han construido los músculos mentales. Han establecido los patrones, han sobrevivido a los años aburridos y han visto cómo el interés compuesto comienza a mostrarse.
El segundo $100,000 generalmente toma la mitad del tiempo. Están ahorrando más porque están ganando más. Su capital existente se está capitalizando. La matemática comienza a trabajar con ustedes en lugar de en su contra. Para cuando llegan a $500,000, los rendimientos anuales empequeñecen su salario. Ahí es cuando la gente comienza a llamarlos afortunados. No ven la década de disciplina que construyó los cimientos.